Lo ven en la diapositiva, ¿no? Sí. Ya. Este tipo de ejercicios son, por ejemplo, quizás son, el ingeniero les explica, son que se llama energía por tuberías, aplicando la teorema de Bernoulli, ¿no? Ya no creo que ingresen más, ya vamos a empezar de una vez. Ya entonces, como le estaba diciendo, aquí aplicamos el método que es la teorema de Bernoulli, que nos dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio, vamos a hacerlo más genérico, ¿no? Dice, ¿qué diámetro debe tener una tubería nueva de fundición galvanizada de 1200 metros de longitud para transportar, dice, un caudal de 600 litros por segundo de agua a una temperatura igual a 5 grados centígrados con una caída en la línea piezométrica de 38 metros? Hay algunos que me preguntan, ¿no? ¿Para qué nos da este dato de acá de temperatura, 5 grados centígrados? Pero en algunos ejercicios, si se fijan en el libro de Shaw, la temperatura nos da para el tipo de tubería que vamos a usar, para eso nos da la temperatura. Pero en este caso el ingeniero Palenque no lo considera ese de ahí, ¿no? O sea, no se obvia, digamos, acá en Santa Cruz al menos, que nosotros no trabajamos mucho con temperaturas o sea, de agua, ¿no? Para los distintos tipos de tubería. Siempre se puede trabajar quizás así con temperaturas para las tuberías de industria, ¿no? Que siempre utilizan esa tubería. Pero después así casi no influye mucho acá. Pero siempre y cuando este sirve para calcular por tabla, ¿no? Por ejemplo, hay algún ejercicio que mediante el tipo mediante la tabla, o sea, nosotros vemos el tipo de la tubería a través de la temperatura, ¿no? Si la temperatura es de 5 grados, vamos a usar una tubería de qué tipo de material. Es para eso que se usa esta temperatura. Pero en este caso nosotros no vamos a utilizar eso. Ya entonces dice con una temperatura de 5 grados centígrados, con una caída en la línea piezométrica, dice 38 metros. Ya. Por ejemplo, en teoría de Bernoulli nos dice, ¿no? La energía que aplicamos en un punto dado, en tubería, ¿no? Va a ser igual a la energía en el punto B, o mejor dicho, la energía aplicada en un punto, menos la pérdida, ¿no? Que va, o sea, va a tener una pérdida por toda la trayectoria que va el fluido, ¿no? Menos la pérdida del fluido va a ser igual a la energía en el punto final, ¿no es cierto? En el punto B, en este caso sería. Entonces los datos que nos da acá son la longitud de 1200 metros, eh, epsilon, que es, ¿no? El que se llama, es la rugosidad absoluta o altura efectiva de las irregularidades, ¿no? De las tuberías. En este caso acá nos da en centímetros. Después el caudal nos da de 600 litros por segundo. Y dice que una caída en la línea piezométrica de 38, está acá. Una variación, una altura piezométrica entre punto A y B nos da de 38 metros. La diferencia entre A y B son 38 metros, ¿ya? Y la incógnita es calcular el diámetro, ¿no? El diámetro que va a tener la tubería. Entonces, si aplicamos Bernoulli en el punto A a punto B, nos va a quedar así, ¿no? La energía del punto A menos la pérdida de carga longitudinal, que vendría a ser todo el tramo, o toda la trayectoria, ¿no? Va a ser igual a la energía del punto B. A ver, alguien quiere ingresar, creo. Ya. Ya, entonces, como nosotros sabemos que la energía en cualquier punto dado va a ser igual a la altura geodésica, ¿no es cierto? De ese punto, más la presión que ejerce en ese punto, sería la presión en el punto A,
sobre el peso específico del fluido más la velocidad en el punto A sobre 2 veces la gravedad, ¿no es cierto? Menos la pérdida de carga longitudinal, que va a ser igual, dice, a la energía del punto B. La energía del punto B va a ser la altura geodésica, sería Z en B, más la presión en B sobre el peso específico, más la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. También se lo llama altura piezométrica a esta de acá, Z más presión en B sobre peso específico, a este se le llama altura piezométrica. ¿Ya? Por si acaso en el formulario que se les mandé también está con su nombre ahí. Y la presión sobre el peso específico es la altura de presión, por si les piden, ¿no? Altura de presión, entonces presión en vez del peso específico, eso es la altura de presión. Y también la altura de velocidad le puede pedir, ¿no? Pero ya eso, ya lo ven ya en el formulario que se le mandé yo, ahí está, ¿no? Y creo que ese formulario no se le subiste a Claro, lo voy a subir más tarde, ¿ya? Ya entonces, como nos da los siguientes datos, entonces vamos a verificar. Z en A no nos da, ¿no es cierto? La presión en A sobre el peso específico tampoco nos da. Pero la velocidad en C, o sea, la velocidad en este punto con la velocidad en el punto B van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces se me van a simplificar ambas. La velocidad en A y la velocidad en B se me van a hacer 0, ¿no es cierto? Se me va a simplificar. Menos la pérdida de carga. Ese de ahí que no conozco, ¿no es cierto? Va a ser igual a Z en B más presión en B sobre el peso específico, nomás me quedaría. Ahora, como dice, acá dice una caída en la línea piezométrica de 38 metros, ¿no es cierto? Entonces nos dice la diferencia de la altura piezométrica entre el punto A y el punto B, dice que nos da de 38 metros. Entonces, ¿cuál le dije que es la altura piezométrica? Z en A más presión en A sobre el peso específico, esta es altura piezométrica, ¿no es cierto? Y esto también, Z en B más presión en B sobre el peso específico, también la altura piezométrica, como nos dice, con una caída en la línea piezométrica. O sea, la diferencia entre este punto y este nos da la diferencia de las alturas piezométricas entre los dos puntos. Entonces, esto menos esto nos da, dice, 38 metros. Entonces, delta LH me va a quedar igual, o delta HL me va a quedar igual a 38 metros. ¿Ya? Ese va a ser la línea piezométrica, la diferencia entre los dos, entre el punto A y el punto B. Entonces, como delta H, o la diferencia de las alturas piezométricas, va a ser igual a 38, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nada más me va a quedar despejando de aquí Z en A más presión en A menos Z en B más la presión en B del peso específico me va a quedar solamente 38 metros. Ahora, donde la pérdida de carga por el método de Darcy, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice la pérdida de carga o la variación, ¿no? De la pérdida de carga va a ser igual a la fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso nos dice el método de Darcy. Ahora nosotros para reemplazar en esta ecuación de acá lo que tenemos de datos son la longitud, el diámetro no tenemos de datos, es lo que nos pide, ¿no? La velocidad también creo que no tenemos. A ver, si no tenemos la velocidad, tampoco la gravedad tenemos esta fórmula. Lo que no tenemos es la fricción y el diámetro. Entonces, para calcular primeramente el factor de fricción, que también depende del tipo de flujo, ¿no? Ahí en el formulario también le di también todos los métodos, ¿no? Que se pueden utilizar. Entonces, si aplicamos el método que está en la parte de abajo, que dice de HF, dice que igual la fricción va a ser igual a 0,25 sobre
logaritmo de epsilon sobre 3,7 por el diámetro más 5,79 sobre el número de Reynolds elevado a 0,9 elevado al cuadrado. ¿Por qué estamos utilizando este de acá? Porque son las únicas que nos puede generar menos incógnitas, ¿no es cierto? Porque si utilizamos el otro, también vamos a tener más incógnitas, donde dice Colibrook, ¿no es cierto? Donde dice flujo turbulento, abajito dice Colibrook, 1 sobre la raíz de f, dice, ¿no es cierto? Igual a menos 2 por logaritmo, esa de ahí no vamos a usar, ya porque son un poquito más largas, ¿no? Entonces, como ya está el otro, la fricción ya está despejada, entonces directamente acá vamos a reemplazar. Entonces, la fricción va a ser igual a 0,25 sobre el logaritmo, ¿no es cierto? 0,25 sobre el logaritmo de epsilon. En este caso, epsilon nos daba en centímetros, 0,024 centímetros. Y en metro, convirtiendo en metro sería 0,00024 metros sobre 3,7 veces el diámetro más 5,79 sobre el número de Reynolds. El número de Reynolds dice que es la velocidad sobre la distancia sobre el peso específico. O la viscosidad, digo, ¿no? No es el peso, sino la viscosidad del agua. Todo a la vez está elevado a la 0,9 y está elevado al cuadrado. Entonces, la fricción me va a quedar igual a 0,25, reemplazando, ¿no? 0,25 sobre el logaritmo de 0,0024 sobre 3,7 por el diámetro más la multiplicación, ¿no? 5,74 sobre la viscosidad del agua. En este caso, la viscosidad del agua vamos a tomar 1,007 por 10 a la menos 6. Ese vamos a tomar la viscosidad del agua. ¿No? Entonces, si hacemos extremos con extremos y medio con medio nos da este acá, ¿no es cierto? 2,999 por 10 a la menos 5 sobre el caudal sobre el área por el diámetro elevado a la 0,9. Estoy haciéndolo directo acá ya por si acaso. Nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a ¿qué? Caudal sobre el área, ¿no es cierto? O también si no, acá primero podemos hacer extremo con extremo y medio con medio. 5,74 sobre la viscosidad elevado a la 0,9 y le va a dar este valor de acá. 5,74 sobre la viscosidad que es 1,007 por 10 a la menos 6, pero elevado a la 0,9 y le va a dar este de acá. Y ahora, la velocidad no conocemos, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual al caudal sobre el área por el diámetro, ¿no es cierto? Entonces va a ser todo elevado a 0,9 y también está elevado al cuadrado por la longitud, creo que era 1200 metros. Estamos reemplazando en esta ecuación de acá por si acaso. La fricción es toda esta de acá, ¿no es cierto? Toda esta de acá es la fricción. Por, dice, ¿no es cierto? La longitud sobre el diámetro, que es esta longitud sobre el diámetro, por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad sabemos que va a ser igual al caudal sobre el área, ¿no es cierto? Entonces el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, reemplazando en esta delta HL que vale 38 metros, ¿no es cierto? Entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Dice, 38 reemplazamos, nos va a quedar entonces 0,25 sobre el logaritmo de 0,0024 sobre 3,7 por el diámetro más 2,299 por 10 a la menos 5 por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 elevado a 0,9. Y también está elevado sobre 0,6 por el diámetro elevado a 0,9. Por la longitud que era 1200 sobre el diámetro por el caudal 0,6 que es 600 litros por segundo, ¿no es cierto? Entonces acá convirtiendo en metros sería 0,6 al cuadrado sobre el área pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 a la misma vez está elevado al cuadrado por 2 por 9,81.
Eso está desglosado por si acaso, ya eso ya es matemática, nomás que tengo que hacer extremo con extremo, medio con medio, ya para no estar colocando, yo le puse directo. Acá también le hice directo, ya no se van a chupar en eso. Entonces, como ya tenemos la ecuación, la única incógnita de esa ecuación de acá es nuestro diámetro. Sería el diámetro, acá también diámetro, diámetro, diámetro y diámetro. Entonces el diámetro sería 1,4 metros. Despejándolo, ¿no? Acá. Hay otra calculadora que no le entra, por si acaso. Este tipo de ecuación no le entra. Entonces ustedes tienen que desglosar lo más mínimo que pueden. Por ejemplo, acá podemos multiplicar todavía. Esto por esto, podemos multiplicar. Y también esto por esto, dividido entre esto. Y así, ¿no es cierto? Podemos multiplicar y dividir. Y así para que le quede una ecuación más chica y le entre a su calculadora. Pero yo no lo coloqué, se me fui directo al resultado porque, o sea, la ecuación de copiarlo a la diapositiva se tarda mucho, ¿no? Entonces, pues, entonces despejando el diámetro nos da 1,4 metros. Ese es el ejercicio número 1. Lo que nos pedía era el diámetro. Ahora el ejercicio 2 dice, dado el siguiente ejercicio de tubería de canales, hallar la potencia de la bomba, la energía específica en cada punto y la pérdida de carga y la altura piezométrica. Aquí nos pide la altura piezométrica, ¿no es cierto? Entonces, dice, dado el siguiente ejercicio de tubería de canales, hallar la potencia de la bomba. O sea, nos pide la potencia de la bomba. Cuando nos dice hallar la potencia, automáticamente sabemos que el fluido va a estar yendo desde el punto A hacia el punto C, ¿no es cierto? Por algo nos está pidiendo la potencia. Porque si bajaría de aquí para allá, entonces no sería lógico, ¿no? Porque por gravedad no bajaría. Entonces, como nos pide de acá hasta allá, entonces por algo nos está pidiendo la potencia. Los datos que tenemos son el fluido fue el medio, dice, ¿no? De la longitud que es 1800 metros, todo es 1800 metros. El diámetro es 40 centímetros, el diámetro de la tubería está acá. La presión en A dice que nos da 0,14 kilopons sobre centímetros cuadrados. El caudal nos da de 197 litros sobre segundos y nos da epsilon que vale 0,18 centímetros. Y nos da también la densidad relativa que es 0,857. Nos pide la potencia de la bomba, la presión en el punto B y la altura piezométrica. Ya. En este punto también vamos a aplicar el teorema de Bernoulli, ¿no? Que sería entre el punto A y el punto C, que vendría a ser entre este punto A hacia el punto C, porque aquí hay una bomba, ¿no es cierto? Entonces decimos que la energía en el punto A más la potencia de bomba, o sea, la altura de bombeo que va a tener en ese punto, menos la pérdida de carga del tramo A al punto C, que va a ser igual a la energía en punto C. Entonces, la energía en A aquí va a ser igual, va a ser la altura en ese punto, más la presión sobre el peso específico, más la velocidad en C, velocidad en A al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, más la altura de bombeo de la bomba, menos la pérdida de carga del tramo A a C, va a ser igual a la energía de punto C, que sería Z en C, más la presión en C, sobre el peso específico, más la velocidad en punto C, sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿por qué estoy simplificando aquí la presión en C, la velocidad en C? Porque si nos vamos al gráfico, en el punto C hay un tanque, ¿no es cierto? Que está sobre la superficie, entonces acá no tiene ninguna presión. No hay presión acá, entonces la presión es cero. Y también como es un tanque, no sé de qué dimensiones será, pero es grande, digamos, ¿no? Y a una altura de 54 metros.
Entonces la velocidad a la que va a bajar este fluido de acá es insignificante, ¿no es cierto? Aunque no es cero, no se debería considerar cero, pero a simple vista nosotros no podemos saber cuál va a ser la velocidad que va a disminuir el tanque. Entonces, por lo tanto, asumimos que va a ser cero, aunque por lógica no debería ser cero. Pero en este caso, como son tanques grandes, digamos, entonces nosotros no lo vemos, ¿no? ¿A qué velocidad va a ir bajando? Solo que cuando miramos un tanque y dice que está bajando, entonces, o sea, no se puede notar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ingeniero nos recomienda que sea cero en ese caso. Y la velocidad en el punto A y la presión, la velocidad en el punto A, tampoco no sabemos en este punto, ¿no? La velocidad en este punto no sabemos si estamos bombeando de un punto, de un pozo, de un tanque, no sabemos de dónde, ¿no? Entonces, por lo tanto, la presión en el punto A va a ser igual a cero. La presión en el punto B ya no va a ser igual a cero, va a ser diferente, cero. Porque de este punto ya pasa por el B, donde pasa por la bomba y llega al punto B, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no va a ser cero, porque ya tiene una presión y aquí está ejerciendo la bomba. Entonces, reemplazando, sería Z en el punto A, que vendría a ser este de acá, el nivel o la altura geodésica en el punto A, donde A y B son la misma, ¿cierto? Entonces va a ser 30 metros. 30 más, en este caso acá, la velocidad en C es, ¿dónde está? La velocidad en el punto A, la había dicho, ¿no es cierto? ¿Dónde está la velocidad? Acá. La velocidad en el punto A es igual a cero, ¿no es cierto? Porque no sabemos en ese punto. No sabemos si es un tanque estancado que está ahí, que la velocidad va a ser cero en ese caso, ¿no? Si es un tanque estancado, de ahí estamos viendo una altura. Entonces la presión en el punto A creo que nos da de datos, ¿no? A ver, sí, la presión nos da en el punto A, pero no nos da la velocidad, ¿no es cierto? Entonces la presión sí nos da, que es de 0,14 kilopond sobre centímetros cuadrados. Y eso transformándolo sería 1400, ¿no? Sobre el peso específico sería 857 más la altura de bombeo que no conocemos menos la pérdida de carga longitudinal desde el tramo A hacia el punto C va a ser igual a Z en el punto C, que vendría a ser 54 metros, este punto de acá. Acá por si acá estoy transformando, ¿no? 1400 kilogramos por 1400 kilogramos a centímetro cuadrado. Va a ser igual a 54 y ahora podemos sumar y restar, ¿no? Todo lo que se puede. Entonces me va a quedar HA menos HLAC. Esto me va a quedar, va a ser igual a 54 menos 30 menos 1400 sobre 857. Entonces HA menos HL de AAC va a ser igual a 22,36 metros. Esta es la altura de bombeo. Es la altura máxima que puede llegar, ¿no? O sea, que puede bombear la bomba. Y esta es la pérdida longitudinal la tubería, que sería 22,36 metros que da, ¿no? Esos dos. Pero no conocemos ninguno de estos dos. Entonces, primero vamos a conocer lo que es la pérdida longitudinal. ¿Ya? Entonces, las pérdidas longitudinales en sí, la ecuación nos dice que va a ser las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorio. HM significa accesorio. ¿Ya? Pero en este caso de acá, no tenemos desde el punto hacia el punto C, no tenemos accesorio, ¿no es cierto? Accesorio se refiere cuando tenemos válvulas, por ejemplo aquí un pase de llave, un codo o otro tipo de artefactos que podemos tener ahí, ¿no? Que puede, o sea, que impide, digamos, ¿no? La velocidad del agua que llegue con total normalidad, ¿no? A eso lo llama por accesorio, a las válvulas mayormente, al pase de llave, a los codos que existen, ¿no? En las tuberías.
Entonces, como no tenemos accesorio en ese tramo, entonces por accesorio apenas va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces, es cero. Entonces solamente me va a quedar por fricción, porque el agua al transportarse del punto A hacia el punto B va a generar fricción, ¿no es cierto? Entonces, pérdidas por fricción no vamos a tener. En sí sería HL, longitud desde el tramo A hacia el punto C, pero yo aquí le estoy poniendo pérdida de carga, ¿no? Ya, pérdida de carga, es lo mismo que es. Entonces, la pérdida de carga por fricción utilizando el método de Darcy, porque podemos tener los datos más relevantes, ¿no? Entonces podemos decir la pérdida por fricción va a ser igual a la fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces lo que no tenemos acá datos son la fricción, no tenemos, ¿no es cierto? La longitud creo que sí que nos dio. El diámetro creo que tampoco nos dio el diámetro. La longitud, el diámetro tenemos el caudal también. La velocidad no lo conocemos todavía, pero podemos hallarlo sobre dos veces la gravedad. Entonces, como no conocemos la velocidad, primero vamos a calcular lo que es la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, lo que nosotros tenemos que saber es el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds va a ser la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos calculando primero el número de Reynolds? Porque una vez que calculemos el número de Reynolds, nos va a necesitar más abajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la ecuación de Colibrook, donde está despejada la ecuación, ya nos dice el número de Reynolds elevado a 0,9, lo que hicimos anteriormente. O sea, es decir, a esta ecuación de acá vamos a llegar. Entonces, por eso primero estoy despejando el número de Reynolds, aunque después se podría hacer, ¿no? Pero lo vamos a dejar así en incógnita acá. El número de Reynolds va a ser velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, pero no conocemos la velocidad. Entonces calculamos lo que es la velocidad. Entonces la velocidad va a ser el caudal sobre el área. El caudal tenemos, ¿no es cierto? Que es 197 litros sobre segundo. Entonces sería en metros, sería 0,197 metros cúbicos sobre segundo. Sobre el área, pi por el diámetro sería 0,4 al cuadrado sobre 4 de la tubería, ¿no es cierto? Entonces la velocidad va a ser 1,567 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad. Ahora, reemplazando en el número de Reynolds, ya hemos obtenido lo que es la velocidad. Entonces reemplazamos esta ecuación de acá. Va a ser el número de Reynolds, va a ser la velocidad que va a ser 1,567 por el diámetro que nos da de 40 centímetros, creo, o 0,40 centímetros, ¿no? Entonces sería 0,40 metros sobre la viscosidad del agua. En este caso la viscosidad del agua nos da, creo, no, nos da, ¿no? Ya para este caso la viscosidad del agua vamos a usar que es 4,47 por 10 a la menos 6. En este caso pueden usar, ¿no? Pero en el examen el ingeniero lo da la viscosidad. Hay diferentes tipos de fluidos, ¿no? Por ejemplo, la viscosidad puede variar, no siempre puede ser uno solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser 1,007 por 10 a la menos 6 o 4,47 por 10 a la menos 6 y otro tipo, ¿no? O sea, no siempre va a ser 1,007, ¿ya? Entonces, el número de Reynolds va a ser 140.223, ¿no? 71. Entonces, si es mayor a 12.000, entonces decimos que es flujo turbulento. Son para tuberías, ¿no es cierto? Ya.
Ya, ¿dónde estamos? Ya, si es mayor a 4000 dijimos, ¿no? Va a ser mayor a, como es mayor a 4000, entonces es flujo turbulento. Si es menor o igual a 2000, es flujo laminar, ¿no es cierto? El número de Reynolds. Ese no se van a confundir con, para tuberías es diferente sus condiciones, ¿no? Para tuberías, por ejemplo, el número de Reynolds, si es menor o igual a 2000, es flujo laminar. Y si es mayor a 4000, es flujo turbulento. Ahora, para canales, el flujo laminar, el número de Reynolds tiene que ser menor o igual a 5000. Si el número de Reynolds es mayor a 12500, entonces es flujo turbulento. Esos son para canales lo que les dije ahorita. Entonces acá como estamos en tubería, entonces es mayor a 4000, ¿no? Entonces es flujo turbulento. Ahora, como ya hemos calculado el número de Reynolds, entonces vamos a calcular lo que es la fricción para reemplazar en esta ecuación de acá. La fricción por la longitud sobre el diámetro. Entonces reemplazamos. La fricción dijimos que va a ser igual a 0,25 sobre el logaritmo de epsilon, ¿no es cierto? Que vendría a ser, tenemos el dato de eso, ¿no? Sí, ¿no? 0,18 centímetros. Sobre 3,7 por el diámetro más 5,74 sobre el número de Reynolds. En este caso el número de Reynolds hemos calculado este de acá. Para eso necesitaban, ¿no es cierto? Entonces elevado a 0,9 y a la misma vez está elevado al cuadrado. Entonces la fricción va a ser igual a 0,25 sobre esto, reemplazando 0,030 sería, ¿no? La fricción. Pérdida por fricción, ¿no? 0,030. Ahora, como ya tenemos la fricción, entonces lo reemplazamos en esta ecuación de acá. HF va a ser igual a la fricción por esto, ¿no? Si nos vamos a la ecuación, HF va a ser la fricción que vale 0,030 que habíamos calculado por la longitud que valía 1800 metros sobre el diámetro que vale 0,4 por la velocidad que habíamos calculado que valía 1,567 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9,81. Entonces la pérdida por fricción va a ser 16,895 metros. Ahora, lo que nos decía anteriormente era la pérdida, ¿no es cierto? Es de acá. HL dice la pérdida total va a ser igual la fricción más es de acá. Entonces, como este es 0, directamente HL va a ser igual a HF. Ya vamos a calcular la HF, que será 16,85 metros. Ahora, nos faltaría calcular, para reemplazar en esta ecuación de aquí, HA, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta de acá ya tenemos, ¿no es cierto? HLAC, ya tenemos que vamos a calcular ahorita. Entonces, despejando de aquí HA, la altura de bombeo va a ser 22,36 más 16,895. Este necesitaría metros, ¿no? Entonces, la altura de bombeo va a ser 39,25 metros. Esa sería la altura de bombeo. Ahora, cálculo de la potencia de la bomba. Donde sabemos que la potencia de la bomba dice que es igual al peso específico por el caudal, por la potencia, por la altura de bombeo, digo, sobre 75 por el rendimiento de la bomba. El rendimiento de la bomba varía por si acaso ya. Es menor a 1. En este caso el ingeniero siempre adopta que es menor a 1. El rendimiento de la bomba. Pero en este caso nosotros vamos a adoptar 1 ya. El ingeniero adopta 1 creo también si no me equivoco. Entonces, el peso específico va a ser 0,857 que vendría a ser la densidad relativa que nos da el dato, ¿no? 0,857. ¿Dónde está? 0,857 por la densidad, ¿no? Por 1000 por el caudal que sería 0,197 por 39,132
que vendría a ser la altura de bombeo, que sería de acá, sobre 75 por el rendimiento de la bomba, en este caso es 1. Entonces la potencia de la bomba va a ser 88,088 caballos vapor. Ya, esas son sus unidades. Y el caudal tiene que estar en metros acá, ¿no? En metros, la altura de bombeo también en metros. ¿Ya? Y una vez que esté todo en metros, ya acá lo llevamos y nos sale una unidad en caballo de vapor. Ahora, cálculo de la presión en el punto B. Para hacer ese punto de acá, primero estamos aplicando Bernoulli entre el punto A y el punto C, ¿no es cierto? Ahora vamos a aplicar Bernoulli entre el punto A y en el punto B para hallar la presión en este punto de acá. ¿Ya? Entonces decimos la energía en el punto A más la altura de bombeo que tiene la bomba, que habíamos calculado ya desde acá, 39,25, va a ser igual a la energía del punto B. Entonces la energía del punto A va a ser la altura en ese punto más la presión en ese punto sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura, o no, este no es la altura, ¿no? Claro, la altura de bombeo que va a ser igual a Z en B, que vendría a ser la altura en el punto B, ¿no es cierto? Más la presión en B sobre el peso específico, más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, como nos piden la presión en B, porque la velocidad en A dijimos que es igual a 0, ¿no es cierto? Porque no sabemos de dónde estamos trayendo el agua. No sabemos si está en un depósito o no sabemos de dónde estamos bombeando, ¿no? Por eso la velocidad en A la estoy considerando 0, ¿ya? Entonces, como el punto A es del igual que el punto B, ¿no es cierto? Acá A y B están en el mismo nivel. Entonces, 30 menos 30 serían 0, ¿no es cierto? Entonces, por eso es ZA con ZB se me va a simplificar, se hacen 0. Y esta también se hace 0. Entonces, lo que me va a quedar va a ser la presión en A sobre el peso específico más HA va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico. Ahora, la presión en B despejando acá nos va a quedar así, ¿no? La presión en B va a ser igual a la presión en A sobre el peso específico más la altura de bombeo que ya tenemos el dato por el peso específico, ¿no? Entonces la presión en B va a ser la presión en A, que sería 1400 kilogramos por centímetro cuadrado sobre el peso específico. Vendría a ser densidad relativa por 1000, ¿no? 157 más 39,25 por 857. Y la presión en B nos sale 35.037,25 kilopons sobre metro cuadrado. Acá está 1400 kilogramos por metro cuadrado y acá no es en centímetro cuadrado. Ya, entonces como ya tenemos la presión en B, vamos a calcular lo que es la altura piezométrica en el punto A y en el punto B. Entonces, como dijimos, la altura piezométrica va a ser igual a ¿qué? Va a ser Z en A más la presión en A sobre el peso específico, ¿no es cierto? Eso hemos dicho. Entonces, la presión, altura piezométrica en A va a ser a Z en A, que sería 30, más presión en A, que sería 1400, sobre peso específico, vendría a ser 857. Entonces, la altura de presión en A va a ser 31,63 metros. Esa sería la altura piezométrica en A. Y la altura piezométrica en B va a ser Z en... Aquí sería Z en B, ¿no? Aquí me he equivocado por ejemplo. Z en B más la presión en B sobre el peso específico. Entonces la altura piezométrica en B va a ser 30, porque son lo mismo, ¿no es cierto? Z en A va a ser lo mismo que Z en B. Por acá lo vamos a colocar Z en B.
30 más 35.037,25 sería la presión, ¿no es cierto? En B sobre 857. Entonces la altura presométrica en B nos sale 70,883 metros. Esa sería la altura presométrica en B. Pero a veces el ingeniero le pide graficar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo graficaríamos nosotros? Entonces la altura pisométrica en A nos salía ¿cuánto? 31,63. Entonces nosotros venimos, hacemos una recta de este punto de acá, una línea segmentada para arriba, calculando, ¿no? Uno se aproximado, digamos, por acá, digamos que tiene el 31. A ver cómo puedo hacer. Vamos a intentar hacer a ver si. Vamos a intentar hacer a ver si es que me sale. Ya, entonces la altura piezométrica en el punto A, ¿no dice, no? Por ejemplo, aquí sería 30, más o menos por acá. Si acá está 54, la altura más acá estaría, ¿no es cierto? Más acá. 54 por acá estaría 30. 30 estaría por acá. Y ahora el otro que nos salía era, pero si no me equivoco, era 70 y 70. Entonces, si hacemos ese gráfico, va a estar más arriba ya. El punto B va a estar por encima de 54, ¿no? Ahí más o menos. La, la altura pisométrica en A y en B. Y luego nos hacemos una línea segmentada o una línea nomás de este punto a ese punto. Le hacen otro color mejor. Y más o menos. Sí. Esa sería la altura pisométrica en A, estaría acá 30 y la altura pisométrica en B sería 70. ¿Ya? Así lo graficamos. Usted aquí lo pone presión, altura pisométrica en A, tanto el valor. Y aquí también la altura pisométrica en A, el valor. ¿Ya? Eso sería. Ya, vamos al ejercicio número 3. Este también es otro tipo de examen. Este es el más largo, ¿no? O sea, no es el más largo, solo que hay que hacer una ecuación muy larga y hay que simplificarlo al máximo, ¿no? Así para que no entre a la calculadora. Entonces, para lo cual nos dice lo siguiente, ¿no? Para el canal de la sección mostrar trapezoidal suponiendo que en un punto determinado se presenta un obstáculo. Es de acá, un obstáculo. O también podría ser un vertedor que obliga a elevar el nivel de agua, dice, donde Y2 dice que va a ser igual a 1,5 de Y normal. Se pide determinar el tirante Y. Este de acá será Y1 a una distancia de 400 metros. Desde este punto acá dice 400 metros, mire. Y nos pide calcular aquí Y1. ¿Ya? Los datos que nos da son la longitud de 400, el caudal que es de 45 metros cúbicos sobre segundo, el coeficiente de rugosidad del canal es 0,03, la pendiente es 0,35% y lo que nos pide es Y1. Entonces la sección del canal dice que es trapezoidal, ¿no? Con este dato de acá. Su talud es 3,1 y la base 5 veces Y, pero Y no conocemos.
y B, ancho del espejo. Entonces calculamos lo primero que es el área de esta sección de acá, ¿ya? Porque el área va a ser la misma para todo. Para este tramo acá el área es trapezoidal, para acá también es trapezoidal, para este punto acá también trapezoidal, solo que va a cambiar el tirante, ¿ya? Eso no va a variar. Entonces decimos el área para cualquier punto va a ser de 5 por y al cuadrado más 2y al cuadrado sería, ¿no es cierto? Entonces 5y por y sería 5y al cuadrado, más sus laterales sería 2, ¿por qué 2? Sería 3 más 1, 4 dividido entre 2, 2, ¿no es cierto? Por y al cuadrado. Entonces el área va a ser igual a 7y al cuadrado. Ahora el perímetro. El perímetro va a ser todo esto, esto y esto. El perímetro va a ser igual a 5y, que vendría a ser este de acá abajo, más los laterales, que sería más raíz de 1 más 1 al cuadrado, que vendría a ser este, más raíz de 1 más 3 al cuadrado por el tirante. Y entonces el perímetro va a ser 5y más raíz de 2 más raíz de 10y. Si quiero voy a sumar y les va a salir con números decimales, ¿no? Pero yo acá lo voy a dejar así, ¿no? Y si es que me necesitan, ¿no? Simplificar, lo sumo, ¿no? Para que sea más chico. Entonces calculamos lo primero que es el tirante normal, ¿no? Porque nos pide acá y2, dice que está en función de y normal, ¿no? Sería un tirante normal. Entonces utilizamos la ecuación de Manning para condiciones normales. Utilizamos la ecuación para condiciones normales. Entonces decimos, ¿no? N que vale 0,03 por el caudal, que sería 45, sobre la pendiente, que sería 0,35%, ¿no? Elevada a la 1 medio, que va a ser igual a el área. En este caso el área vendría a ser esta de acá. 7y al cuadrado, todo elevado a 5 tercios, sobre el perímetro. El perímetro va a ser igual a 5y más raíz de 2 más raíz de 10 por y, toda la vez elevado a la 2 tercios. Y de acá mi única incógnita es y. Entonces se le va a llamar y normal, porque estoy utilizando las condiciones normales. Entonces y va a ser 1,68 metros. ¿Ya? Ese vendría a ser y normal. Ahora, ¿para qué hice esa de acá? Esta ecuación de acá es la ecuación general para dos secciones, dos puntos. A ver si tiene su formulario. Para dos puntos diferentes cuando nos da una distancia L, ¿no es cierto? Dice, donde dice flujo permanente no uniforme gradualmente variado. En esa ecuación de ahí. Dice que es igual a la longitud, va a ser igual a y2 menos y1 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad sobre la pendiente menos la pendiente promedio de ambos, ¿no? Eso sería. Entonces esta ecuación dice que solamente se usa cuando y2 menos y1 es menor o igual a 0,15 metros. Solo para esas condiciones se utiliza. ¿Ya? Entonces para lo cual, para reemplazar esas ecuaciones de ahí, esa ecuación, lo que tenemos que calcular es y2, y1, velocidad 2, velocidad 1, ¿no es cierto? Y la pendiente JE, donde JE vendría a ser el coeficiente de rugosidad por la velocidad al cuadrado, o la velocidad, digo, sobre el radio hidráulico a la 2 tercios, todo elevado al cuadrado. Entonces, para lo cual Y1 no conozco, ¿no es cierto? Ese es mi incógnito. El área para la sección 1, el área en esta sección 1, el área va a ser igual 7 por Y1, ¿no? Porque no conozco. Porque yo le dije, el área para todo va a ser el mismo, solo que va a cambiar el tirante, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser 7 por Y1 al cuadrado. Entonces se lo puse acá. O sea, aunque el ingeniero se hace una tablita, ¿no? Es aquí el Y, el área, el perímetro, el radio hidráulico, la velocidad,
velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, JE, sobre la suma, ¿no? Sería entre esto más esto, vendría a ser esto. Ya, esto más esto, y esto 2 vendría a ser esto. Pero acá no me entró la ecuación, ¿no? O sea, muy largo, me entró, pues no lo puse. Ya. Entonces, para el punto 1, analizamos todo lo que nos pide. Para el punto 1, Y1 es Y1, no tenemos incógnita. El área, el área 1 va a ser 7 por Y1 al cuadrado. El perímetro 1 aquí va a ser igual. Este de acá, ¿no es cierto? 5 Y1 más raíz de 2 más raíz de 10 por Y1. Pero todo en función de Y1 ya también ahora. Entonces por eso si sumamos todo eso nos va a salir 9,576 por Y1. Ese es el perímetro en el punto 1. Ahora, el radio hidráulico en el punto 1 va a ser el área sobre el perímetro, ¿no es cierto? Entonces va a ser 7Y1 al cuadrado sobre el perímetro, 9,576 por Y1. Ese es el radio hidráulico. La velocidad aquí es igual. El caudal sobre el área, ¿no es cierto? El caudal que nos da de dato, ¿cuánto es? 45. 45 sobre el área. El área era 7, ¿no es cierto? Acá yo lo estoy colocando más simplificado. 45 dividido entre 7 me da 6,42,8 sobre Y1 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, la velocidad elevada al cuadrado dice sobre 2 veces la gravedad. Y aquí lo estoy colocando con todos sus decimales. La velocidad que vendría a ser caudal sobre el área al cuadrado, ¿no es cierto? Velocidad caudal sobre el área, ¿no? Entonces, velocidad, esto va a ser caudal 45 sobre el área 7Y1 al cuadrado y a la misma vez está elevado al cuadrado dice sobre 2 veces la gravedad. Ese nos dice la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto de acá lo eleva al cuadrado y sobre 2 veces la gravedad. Solo que aquí le estoy colocando 45 sobre 7. Acá ya no estoy colocando ya para que se me más, o sea, se me achique mi ecuación, ¿no? Ya lo saqué 45 entre 7 y me sale este. Y ahora aquí le estoy colocando todo completo. ¿Ya? Si les gusta, ustedes pueden colocarle igual todo completo, pero solamente que a la hora de reemplazar en esta ecuación le va a salir una ecuación muy larga. Y para que no estén simplificando ahí, ¿sí? Entonces mejor prefiero simplificar acá lo que puedan. Entonces, este de acá ya pueden hacer extremo con extremo, medio con medio, y sucesivamente. Ahora, JE, que vendría a ser la pendiente, que sería N, que sería 0,03, el coeficiente de rugosidad, por la velocidad 6,428. No es la velocidad. Aquí la velocidad en sí, esta de acá es la velocidad. Pero la velocidad es igual a ¿qué? Caudal sobre el área, dijimos, ¿no es cierto? Entonces la velocidad, ya lo tengo acá, ¿no es cierto? Acá, 6,428 sobre Y1 al cuadrado. Entonces, esta de acá es la velocidad. Toda esta acá. Sobre el radio hidráulico. El radio hidráulico es 7 sobre 9,576. Si lo divido 7 entre esto, me va a quedar 0,731 por Y1, ¿no es cierto? Porque se me va a simplificar Y1 al cuadrado con Y1, me va a quedar Y1, ¿no? Elevado a la 2 tercios y a la misma vez está elevado al cuadrado. ¿Ya? Ese es para el punto 1. Ahora vamos al punto 2. Y2 conozco, ¿no es cierto? Porque ya hemos calculado. Donde dice Y normal es 1,68. Pero Y2 me dice que es 1,5 por Y normal. Entonces lo multiplico 1,5 por 1,68 y me da Y2 que va de 2,52 metros. Aunque aquí la derecha, ¿no? Y2 va a ser igual a 1,5 por Y normal. Ahora, el área. El área va a ser la misma, solo que va a cambiar, le dije, el tirante, ¿no? Aquí el área lo coloco 7 por Y. En vez de Y lo voy a colocar Y2, que vale ¿cuánto? 2,52 al cuadrado. ¿Ya? Entonces si coloco 7 por 2,52 al cuadrado, me sale 44,45. Perímetro. En la misma ecuación de acá el perímetro, reemplazo en vez de Y a colocar Y2
5 por y2 más raíz de 2 más raíz de 10 por y2 que vale 2,52. Entonces, reemplazando los datos, acá me sale perímetro va a ser 24,1327 metros. ¿Ya? Ahora radio hidráulico es perímetro, radio hidráulico es área sobre el perímetro. 44,45 sobre 24,1327. Entonces me sale 1,8419. ¿Ya? Entonces la velocidad es caudal sobre el área. El caudal que tengo que es 45, ¿no es cierto? Si no me equivoco. 45 sobre el área que vale 44,45, ¿no? Entonces 45 dividido 44 vale 1,02. Ahora esto elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, dice. Entonces tengo que elevar 1,012 al cuadrado sobre 2 por 981, me sale esta de acá. ¿Ya? Ahora JE2 me sale, va a ser igual a ¿qué? Va a ser el coeficiente de rugosidad, que valdría ser el mismo de acá, 0,03 por la velocidad, ¿no es cierto? Pero en este caso la velocidad ya lo tengo, que vale 1,012 sobre el radio hidráulico. El radio hidráulico en este caso ya lo tengo, 1,8419 elevado a la 2 tercios y a la misma vez está elevado al cuadrado. Y toda esa ecuación me sale 0,00048. ¿Ya? Está en su formulario, por si acaso, JE dice N por velocidad radio hidráulico a la 2 tercios, todo a la vez elevado al cuadrado. Ya ahí me estoy guiando, ya, para que me sigan. Ahora, JE, el promedio, tengo que sacar el promedio de esa acá. La suma de esto más esto dividido entre 2. O sea, J del punto 1, JE del punto 2 dividido entre 2. O sea, tengo que sumar esto más esto dividido entre 2, sacar el promedio. Pero como acá está con incógnita en función de Y, no puedo calcular, ¿no es cierto? Entonces, me voy a la ecuación, porque ya tengo todo en función de la variable Y. Me voy a la ecuación general, entonces digo, la longitud que me da de datos es de 400, que va a ser igual a ¿cuánto? A Y2, en este caso Y2 dice que vale 2,52, menos Y1, que es incógnito, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Dónde está eso? Velocidad 2 es esta parte de acá, ¿no es cierto? 0,05219. Menos, dice, la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Dónde está eso? Es de acá, ¿no es cierto? Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. 45 sobre 7y1 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Porque acá está en función de y, no puedo multiplicar, digamos, ¿no? Extremos con extremos, aunque puedo hacer, ¿no? Pero lo estoy dejando así, ¿no? Más después le hacen. O ustedes lo hacen, ¿no? Extremo aquí puedo sacar, ¿no? 45 al cuadrado por 1 va a ser 45 al cuadrado, ¿no? Y ahora 7y1 al cuadrado y a la misma vez al cuadrado sobre 2 por 9, 81, pueden hacer extremos con extremos, medio con medio. Y ahora sobre, dice, la pendiente de energía, en este caso vale 0,0035, o creo que valía 0,35%, ¿no es cierto? A ver, 0,35%. Entonces en decimales sería 0,0035 menos el promedio de los dólares, ¿no es cierto? El promedio de JE del punto 1 más JE del punto 2 sobre 2. Y ahora, ¿cuál es el punto 1? Toda esta ecuación de acá, el JE, que vendría a ser N, que vendría a ser 0,03 por la velocidad, pero en este caso es la velocidad del punto 1, que valía desde acá. ¿Dónde está? Desde acá. En sí es 6,42,8 sobre 7, ¿no? O sea, no, 45 sobre 7 vendría a ser, ¿no? Porque yo le saqué aquí, 45 entre 7, 6,42,8.
¿no es cierto? Para simplificarlo, por acá lo puse normal, ¿no? 45, que es el caudal, sobre el área 7y1 al cuadrado, ¿ya? Sobre el radio hidráulico, y el radio hidráulico ¿qué va a ser igual? El área sobre el perímetro. ¿Cuál va a ser el área? El área del punto 1, ¿no es cierto? Es de acá, 7y1 al cuadrado sobre el perímetro que vendría a ser todo es de acá. Pero acá lo estoy sumando, ¿no? Con decimales. Si quieren, ustedes lo pueden mantener así como yo lo estoy manteniendo acá. Por y1. Todo elevado a la 2 tercios y a la misma vez elevado al cuadrado. Más, es de acá vendría a ser JE2, que vendría a ser esto. 0,00048. Y todo este elevado o dividido entre 2. Y ahora una vez que reemplace acá, la única incógnita que va a tener es el tirante Y1. Y despejando Y1 me sale 1,69, casi 1,70. Es de acá Y1. Entonces a los 400 metros dice que Y1 vale 1,69 metros. Aunque ya está cerca del Y normal, ¿no? Porque aquí está más chica, ¿no? Y aquí está más abajo y aquí está mucho más alto. Y2. Y2 tiene jardín mucho más mayor por si acaso. Y2 sale 2,52 metros, ¿no? Entonces, ¿está bien? ¿Me entendieron hasta ahí? Esta de acá, por si acaso, háganse en una hojita aparte, aunque si lo hacen así por tabla no le va a entrar. Háganlo primero en el punto 1, este siempre pregunta en el examen a veces. Así como este tipo de ejercicio siempre pregunta. Anterior semestre igual preguntó, pero casi parece nadie hizo porque era un poco largo. Aunque no es difícil, solo que es largo y hay que simplificar, simplificar, no ya uno pierde el tiempo. ¿Alguna duda quizá? El último ejercicio, ¿puedes repetirlo de nuevo, por favor? ¿Cómo? El ejercicio 3, ¿puedes repetirlo la última parte de nuevo, por favor? El ejercicio 3 es acá. Ya, la altura piezométrica estaba haciendo. ¿O cuál quiere que se lo repita? Sí, esa parte. Ya, la altura piezométrica, como ya les he dicho, la altura piezométrica es la altura geodésica más la presión sobre el peso específico. Entonces, la altura geodésica que tenemos en el punto A, que es 30, ¿no? 30 más la presión en ese punto, que va a ser 1400, ¿no? Sobre peso específico 857. Entonces, la altura piezométrica me sale 31,63 metros. La altura piezométrica en B sería Z en B, en este caso ya acá le voy a modificar Z en B más la presión en B sobre el peso específico. Entonces la altura piezométrica sería Z en B porque Z en A con Z en B están en el mismo nivel. Entonces 30 le dije, ¿no? 30 más la presión en B que hemos calculado acá sobre el peso específico que es 857, que es densidad relativa por la densidad del agua. ¿Ya? Entonces la altura piezométrica va a ser igual a 70,883 metros. Ahora eso a veces el ingeniero les pide graficar, siempre a veces les pide, ¿no? En este tipo de ejercicio. En ese caso, nosotros vamos al punto A, entonces graficamos un tanteo, ¿no? Que no siempre a escala, ¿no? Porque nunca le va a pedir a escala el ingeniero. Siempre es así a mano alzada, dicen, ¿no? Entonces nosotros en el punto A graficamos la altura piezométrica en el punto A sería 30, y algo, ¿no es cierto? Va a estar por acá, ¿no? Por debajo de los 54 metros, ¿ya? Y la altura piezométrica en el punto B
va a ser un poquito más por encima, que vendría a ser 70, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser la altura piezométrica del punto B. Eso sería. Ya, entonces creo que si no hay más duda, eh,